glorioso eres tú, Señor. Te doy gracias, Padre, porque es por ti que estamos en este lugar, que estamos, Señor, en tu casa adorándote y glorificándote. Gracias por cada persona, Señor, que en este momento están conectados. Gracias por cada persona que tú has inquietado en sus corazones el deseo, Señor, de asistir, de congregarse. Gracias, Padre amado, porque solamente tú tienes cosas grandes, tú tienes cosas preciosas, tú tienes cosas lindas con cada uno, Señor. Aquellos hijos tuyos, siervos tuyos, Señor. Tú tienes cosas preciosas preparados, Señor. Y sabemos que hoy es un día muy especial, una tarde especial donde eres tú el que te manifiestas, eres tú, Señor, el que hace las cosas. Eres tú, Señor, el que podemos, Señor, gozarnos en esta noche, podemos adorarte. Y con todo nuestro corazón, Señor, queremos glorificarte, queremos ensaltarte, queremos, Señor, honrarte y queremos decirte cuán grande y cuán glorioso es tu nombre. Yo te bendigo con todo mi corazón, querido Señor, y te adoro, Padre. Nos unimos para honrarte. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias, oh Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Les doy la bienvenida en esta tarde a cada uno de ustedes. Qué bueno verles. Y así vamos a adorar el nombre del Señor. Amén. Vamos a honrarte, Señor. Tú eres precioso, mi Rey. Te ensaltamos, Señor. Te ensaltamos, Jesús. Recibe la gloria. Recibe adoración. Gracias, oh Dios. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Oh, sí, Señor. Dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Adoramos al Señor, te bendecimos, mi Rey. Aleluya. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás,
gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Sí, Señor, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti. Te exaltamos, oh Rey, y declaramos, Señor, que pronto volverás. Gracias, Señor. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, díselo, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Te damos gloria, Señor, en esta noche. Levanta ese fuerte aplauso al Rey. Bien fuerte ese aplauso al que vive. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos en esta noche. Sigue adorando su nombre, sigue glorificando su nombre con tus propias palabras. No pares de adorarle a Él. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos. Tú eres, Señor, tú eres el Rey, tú eres el digno de recibir la honra. Te damos honor, oh Dios. Gracias, Jesús. A llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Oh sí, Señor. Ven que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Dile, tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, a rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está
está sanando. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Adoramos, oh Dios, te bendecimos en esta noche, Padre. Gracias porque eres tú el que está sanando, porque eres tú el que está restaurando nuestras vidas, Señor. Nos deleitamos en tu presencia, Jesús. Gracias, oh Dios. Tu gloria está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia cae 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 hoy sobre mí. Regálale ese aplauso al Señor. Te damos gloria y te damos honra. Dile al Señor en esta noche, gracias porque eres tú el que está sanando mi vida. Gracias, Señor, porque eres tú el que está restaurando todo mi ser. Gracias porque eres tú el que está obrando, Padre, en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Dile, Señor, gracias porque sé que eres tú el que está interviniendo en cada situación. Eres tú el que está interviniendo en cada dificultad. Eres tú el que está interviniendo en todas las cosas. Y por eso te damos gracias en esta noche. Gracias porque sabemos y estamos confiados, Señor, que contigo todo es posible, Señor. Nos rendimos ante tu presencia y te damos todo el honor y te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú el que está en este lugar. Qué bueno que le digas y te tomes el tiempo y le digas, Señor, gracias, porque eres tú el que estás aquí. Porque eres tú, Señor, el que me puede abrazar. Porque eres tú, Señor, el que me puede consolar en momentos difíciles. Gracias porque eres tú el que me puede tocar. Gracias porque eres tú el que me ministra. Qué bueno que levantes tus manos al cielo y le digas, Señor, gracias. Gracias porque eres tú el que estás haciendo tu obra completa en mi vida. Gracias porque estás obrando en mi familia. Gracias porque estás obrando en mi trabajo. Gracias porque estás obrando, Señor, en todas las áreas de mi vida, Señor. Yo te agradezco en esta noche porque tú estás haciendo tu obra, Señor. Tú eres un Dios de orden y todo lo tienes bajo control. Yo te doy gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche, querido Jesús. Te bendecimos y te adoramos. Te damos todo el honor y toda la gloria. Aleluya. Gloria a su nombre. Pueden ponerse en cómodos. Dios les bendiga.
Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías lo que se va a realizar en el mes de septiembre? No lo sé. Es el Festival de la Visión del Espíritu Santo. Te invito. Sí, es la visión del Espíritu Santo. ¿Y quiénes pueden asistir? Pueden asistir los amigos, los hermanos, los líderes, todos están cordialmente invitados. Pueden asistir el día. Que les corresponda. Claro, ahí estaré. Sony. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya que me saludaron, entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta noche, en esta enseñanza. Vamos a colocarnos un momentico en nuestros pies, con reverencia, porque es necesario entender esta palabra. Bueno, es necesario que el siervo de Dios sea entendido. ¿Sea qué? Entendido. Soberano Dios, yo te doy gracias, Padre amado, Señor. Hoy me presento delante de tu presencia, Señor, para rogarte primeramente que abras mis ojos, Señor, para que pueda entender tu palabra, Señor. Quita toda distracción de mi mente, Señor, y permíteme dedicarte este momento a ti, Señor, como un acto de consagración, Señor. Yo te adoro, Señor, te glorifico y te exalto, Señor, y quiero decirte que te amo, Señor, y que necesito entender el propósito que tú tienes con mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias. Bueno, entonces, esta iglesia ha sido una iglesia, una congregación juiciosa, ha sido ha crecido, ¿sí? Y si todos andamos en el mismo río, ¿sí?, de las enseñanzas, de los devocionales, de congregarnos, aún de las clases, empieza uno a entender y a ver que Dios tiene un propósito, ¿sí?, para esta congregación. Yo no puedo hablar qué estará pasando en asambleas de Dios, qué estará pasando en las iglesias que están allá en el Paseo Real. Me preocupa es esta congregación, ¿cierto? Porque estoy en esta congregación, ¿sí? Entonces nosotros como congregación tenemos una misión y una visión, ¿cierto? A ver, vamos a ver todos los que son juiciosos y que han estudiado las clases, ¿cuál es la misión de esta iglesia, de esta congregación? Misión, hay una misión. Ser y hacer discípulos. ¿Y la visión cuál sería? La visión, ¿sí? Hay una misión, pero hay una visión también. ¿Cuál será esa visión? Que esta iglesia sea una iglesia adoradora, ¿sí? Pero que no sea una iglesia que solamente adora, sino que conoce a su Señor y crece cada día, ¿cierto? Entonces, el camino del Señor es hacia arriba, para evitar el Seol abajo. ¿Listo? Entonces, cuando yo uno todo eso, voy a unir clase de membresía, voy a unir culto del domingo, voy a unir devocionales, para que entendamos que Dios tiene un solo propósito con esta congregación, ¿sí? Entonces, el título está ahí en la pantalla. ¿Cómo dice? El propósito de Dios contigo, sin ti o contra ti. Nuevamente, el propósito de Dios contigo, sin ti o contra ti. Entonces, ¿qué libro estábamos viendo en esta etapa? ¿Qué libro estamos viendo? Primera de Samuel, ¿cierto? Y el domingo se predicó del capítulo 1. Y en clase de membresía estuve hablando acerca del significado de iglesia, ¿cierto, hermana Nubia? El significado de iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Sí? Entonces había una palabra en griego que era eclesia, ¿sí? Eclesia con K. Esa palabra eclesia significa los que son llamados afuera, ¿sí? O aparte, ¿sí? Los que estamos acá tenemos que entender que somos esa eclesia, ¿sí? Nosotros no pertenecemos allá afuera. ¿A dónde pertenecemos? Acá. Hemos sido llamados afuera, ¿sí? Por eso el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de salvo,
los que habían de ser salvos, ¿cierto? Entonces, es porque Él llama a los que están afuera, ¿sí? ¿Para qué? Por eso nos gozamos y nos alegramos cuando alguien ingresa, porque es alguien que ha sido llamado de afuera, ¿sí? Nos da tristezas cuando alguien se va. ¿Qué pasó, hermano? Sí, pues, este es su sitio, ¿sí? Tú estás llamado para que estés acá, ¿sí? Y había otra palabra en griego que era kuriakón, ¿cierto? Con K también. Esa es más fuerte todavía. Dice que son los que pertenecen al Señor. O sea, que aparte que has sido llamado afuera, tú le perteneces al Señor, ¿cierto? No perteneces a una congregación, no perteneces a un líder, a un pastor, perteneces al Señor, aquel que te salvó, aquel que te redimió, le perteneces a Él, ¿sí? Entonces, te han llamado de afuera y le perteneces al Señor, ¿sí? Entonces, porque antes servíamos a otro Señor, ¿cierto? Servíamos al mundo, ahora le servimos a alguien mejor, ¿cierto? Alguien que sí se preocupa por nosotros y anhela lo mejor para nosotros. Entonces, me gusta que hartos niños, porque esta enseñanza es para niños, para jóvenes y para adultos, ¿cierto? Entonces, en ese propósito de Dios, contigo, sin ti y contra ti, veíamos ahí, vamos a ver tres personajes para que no olvidemos, todos tres empiezan con la S, ¿sí? Todos tres empiezan con la S. ¿Con cuál quiere que empiecen? A ver, los niños, ¿con qué personaje? Si estamos en el libro de Samuel, entonces empecemos con Samuel, ¿cierto? Empecemos con Samuel. Entonces, tenemos la vida de Samuel. Vamos a ver si el propósito de Dios estuvo con él, contra él o sin él, ¿sí? Ustedes me dicen qué propósito de Dios estuvo en él. Entonces, veíamos que en Samuel, entonces vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Perdón, versículo 11. Primera de Samuel 1:11. Dice, esto dijo Ana, una mujer amargada de espíritu, una mujer que estaba atribulada, una mujer que estaba cargada, ¿sí? Porque había otra que estaba molestando por ahí, una Penina, ¿sí? Y decía, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Entonces, esta mujer hace una oración. ¿Será que fue una oración necia? ¿Será que fue una oración... ahí voy a decirle algo al Señor. ¿O sería una oración dirigida por el Espíritu Santo con un propósito específico? Vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a mirar qué pasó con esa oración que ella hizo, ¿sí? Entonces, ella habla de que lo va a dedicar, ¿a quién? A Jehová, se lo va a dedicar a Jehová, ¿sí? ¿Este niño había nacido? No. Y había un problema, un pequeño problema. Ella no podía tener hijos. Era estéril. Era estéril, ¿sí? No podía tener hijos. En cambio, la otra mujer que tenía, como el esposo de Ana, ¿cómo se llamaba? Elcana, ¿sí? Elcana. Parece que Penina sí le había dado hartos hijos, porque cuando ella está así amargada y triste, el esposo hace una palabra tan elegante. ¿No soy yo mejor que 10 hijos? ¿Por qué se pone a llorar por... Yo soy mejor que 10 hijos. O sea que la otra le llevaba ventaja. 10-0. ¿Sí? 10-0 iba al marcador. Entonces, esta mujer llega y dice, Señor, se quedó calladita. Fue muy sabia ella también, no le contestó nada al Cana, porque para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Entonces ella sencillamente se quedó callada y no le dijo nada al Cana, pero fue y le dijo algo, fue y se dirigió al Señor, ¿sí? Vamos a ver cómo se dirigió al Señor. Ahí en un versículo antes, en el 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. ¿Sí? ¿Será que es pecado tener amargura de alma? ¿Será que eso no muestra que nosotros como seres humanos
somos débiles, ¿sí? Pero tenemos un Dios que nos entiende, nos comprende, ¿sí? Y ella estaba atribulada. ¿Por qué? Porque ella, como les digo, esta oración fue tan guiada por el Espíritu Santo que era necesario que Dios la tuviera en cuenta, porque Dios iba a hacer algo sobrenatural e importante, porque iba a cambiar una época, iba a cambiar los tiempos que estaban sucediendo, ¿sí? Entonces, Primera de Samuel, hay un libro antes de Primera de Samuel, que era Jueces, perfecto. Entonces, habían una época de los jueces que se estaba ya llegando a su fin, ¿sí? Entonces, este niño que iba a nacer, era necesario que llegara a un entorno bueno, ¿cierto? Yo decía una frase que la copié de alguien y me gustó mucho, que era: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los tiempos difíciles, ¿sí?, crean hombres fuertes. Esos hombres fuertes crearán buenos tiempos. Pero los buenos tiempos crearán hombres débiles. Esos hombres débiles harán que vengan tiempos difíciles. Es como un trabalenguas, ¿no? Como que muy enredado, ¿cierto? Voy a tratar de explicarlo. La época de los jueces, cada vez que empezaban la historia de un juez en particular, el encabezado era el siguiente: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, que estaban en la mala, ¿cierto? El pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel, que era el escogido de Dios, abandonaba las enseñanzas del Señor, ¿sí?, no se consagraba, entendamos esa palabra, no se consagraba para Dios, entonces era propenso ¿a qué? A pecar, a caer en pecado. Esa persona que caía en pecado, entonces tenían que venir alguna consecuencia por ese pecado, ¿cierto? Pero si esa persona era sensata y no necia, entonces su proceder tenía que ser ¿qué? Oiga, me voy a arrepentir, la embarré, hice esto, ¿sí? Me equivoqué en lo que estaba haciendo, entonces se arrepiente. Y si hay dolor, aquí dice que Ana lloró desconsoladamente. Ella no había cometido ningún error, ¿sí? Pero nos muestra acá una característica del creyente, ¿sí? Entonces, si esta persona se arrepiente, va a obtener ¿qué? El perdón de Dios. Y Dios, como es tan bueno, lo va a restaurar, ¿sí? Entonces, esa era la época de los jueces. El pueblo de Dios estaba mal, rogaban a Dios y Dios enviaba a alguien que los liberara. Porque ¿cuál era la función de los jueces? Luchar por la liberación de su pueblo. Ya fuera que los estuvieran atacando los amonitas, o los de Moabat, o los filisteos, o cualquier feo que los estuviera atacando, ellos clamaban a Dios y Dios levantaba un juez. Lo que pasa es que estos jueces no eran como tan, ¿cómo se llamaría la palabra? Como tan de buen ejemplo, ¿sí? Hubo de esos 12 jueces, antes de el sacerdote Elí y de Samuel, por ahí se destacan 2 o 3. De resto, no fue que lo hiciera muy bien, ¿sí? Eran personas con muchos defectos. Entonces, Samuel llega en una época y Ana hace la oración correcta, ¿sí? Era necesario que se restaurara esa época de los jueces, ¿sí? Era necesario que viniera un hombre que ejerciera justicia, porque hemos visto o veíamos que el sacerdote Elí, algo que también tocaba restaurar, era el sacerdocio, porque el sacerdote Elí también juzgaba, pero no era buen ejemplo, porque sus hijos estaban cometiendo pecado delante de Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que el que anhela obispado y que si no es capaz de gobernar primeramente su casa, ¿cómo va a gobernar la obra de Dios, cierto? Entonces ella hace una oración conforme al propósito que Dios tenía, ¿sí? Era necesario ¿qué? Restaurar esa justicia.
y era necesario restaurar ese sacerdocio. Entonces, ella no pidió una hija, sino era necesario que viniera un hijo varón, ¿sí? Porque en la época las mujeres no heredaban. O sea, así le hubiera dado el Señor 10 hijas, y si Penina tenía un varón, ¿quién heredaba? El varón. O sea, que hubiera quedado 10 y en los penaltis perdimos. ¿Sí o no, Rodrigo? Perdimos ahí en los penaltis. Entonces, Rodrigo, ¿cómo logramos que si vamos 10-0, con un solo niño logremos ganar todo? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será esa jugada maestra para que es casi matemáticamente imposible, ¿cierto? A no ser que encontremos algún error en el equipo contrario, ¿cierto? Y que pierdan por una falta que cometieron, ¿cierto? ¿Puede ser? Puede ser. Y aquí Dios iba a restaurar. Entonces le pide a Dios que un hijo varón. Porque, bueno, ahorita no alcanzo a explicarlo muy bien. Bueno, sí, lo vamos a explicar de una vez. El sacerdocio que tenía Elí no venía de la descendencia correcta. Moisés y Aarón. Aarón tuvo 4 hijos. Nabat, Abiud, Eleazar y otro que no me acuerdo. Creo que Itamar, si no estoy mal. Si estoy equivocado, ustedes buscan ahí, que ustedes son muy estudiosos. Entonces, los 2 primeros hijos de Aarón quemaron un incienso que no era correcto y el Señor los quemó, los exterminó, ¿sí? Porque es que cuando se acercaban a la presencia de Dios necesitaban que hubiera santidad y respeto y consagración y veneración, ¿sí? Ese respeto ante la presencia de Dios. Y ellos no tuvieron ese respeto y Dios mismo los consumió. Entonces, como los 2 mayores murieron, el siguiente en la línea era Eleazar. Y de Eleazar, los descendientes de Eleazar eran los que iban a ejercer de ahí en adelante el sacerdocio. Y el otro hermano, no. Pero no se sabe en qué momento de la historia el sacerdote Elí no pertenecía a la línea de Eleazar, sino pertenecía a la línea del otro hermano, ¿sí? Entonces, Dios tenía que restaurar eso, ¿sí? Hay un orden, hay un orden en las cosas. Y cuando Dios tiene un propósito, Él organiza las fichas de forma que todo salga como Él quiere, ¿sí? Conforme a su voluntad. Entonces, por eso, era necesario que viniera un descendiente de Elcana. Elcana sí era descendiente de Eleazar, pero él tenía el sacerdocio embolatado, porque tenía 2 mujeres, ¿sí? Desde ahí ya estaba cometiendo algo que no podía ser ejemplo hacia la población de Israel, ¿sí? Entonces, esta mujer hace una oración conforme al propósito de Dios, ¿cierto? Pide un hijo varón, ¿para qué? Para que sea restablecido ese sacerdocio. Y se lo dedica a Dios, y ella entiende que esa consagración, eso lo vemos en Éxodo 13:2, cuando Dios dice, todo, vamos a buscar, Éxodo 13:2, que no me lo sé de memoria, Éxodo 13:2. Dice, Jehová habló a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, ella consagró ese primogénito. O sea, no se lo quedó para ella, sino, Señor, te lo entrego a ti. No se lo entregó al sacerdote Elí, ni se lo entregó a su esposo Elcana para que lo criara. Ella tuvo que ejercer esa labor de levantar ese niño, porque lo entregaría hasta después de que lo hubiera destetado. Más o menos entre los 7 y los 12 años entregaría a Samuel al sacerdote Elí. Entonces, y ella hacía algo muy particular, ¿sí? Que está en 1 Samuel 2, del 18 al 19. 1 Samuel 2, del 18 al 19. Vamos a ver qué hacía Ana. Y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Será que lo hacía
sin pensar o lo haría con una intención, ¿sí? Desde ya le estaba mostrando a su hijo, yo te consagré, yo te dediqué a Dios para que tú seas un sacerdote, ¿sí? De una vez estaba ella sí como que entendía los tiempos, entendía de la genealogía y sabía quién era el correcto que tenía que estar en el sacerdocio, ¿sí? Porque de pronto era un secreto a gritos que Elí no estaba haciendo las cosas bien, que sus hijos no estaban haciendo las cosas bien. Entonces, ella por eso hizo una oración conforme al Espíritu. ¿Qué pasaría con Samuel? Entonces, y ella hace una oración muy bonita, que está ahí en 1 Samuel 1, 22 al B, la parte B, 1, 22, 1 Samuel 1, versículo 22. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, será presentado delante de Jehová y se quedará allá para siempre. ¿Sí? Allá quiero que se quede siempre en tu presencia. Quiero que te siga y te ame solamente a ti. Esa fue la oración que hizo Ana. Ella tenía claro qué era lo que quería. Entonces, aquí vemos una mujer que consagró a su hijo. El sacerdote era responsable por las faltas del pueblo. Éxodo 28, del 36 al 38. No lo vamos a leer, pero esa era la responsabilidad que tenía el sacerdote. Entonces, si los jueces estaban mal, o si el pueblo estaba mal y venía un juez y lo liberaba, el juez moría y otra vez el pueblo volvía a escarriarse. Y si el sacerdocio, que era algo continuo, ¿sí?, también estaba mal, ¿quién era el responsable por el pecado del pueblo? El sacerdote. Entonces, si el sacerdote no hacía lo que era correcto, el pueblo era castigado. Entonces, el pueblo en esa época estaba oprimido por los filisteos. Y vendría entonces un hombre como Samuel, que tuvo una característica muy hermosa. Oía la voz de Dios. Dios hablaba con él continuamente. Tenían una conversación como amigos, ¿sí? Que es importante en el sacerdocio, que este sacerdote conozca cuál es el deseo del corazón de Dios. Y Samuel pudo comprender eso. Entonces, yo creería que Samuel cumplió el propósito de Dios porque Dios estaba con él, ¿sí? Dios estuvo con él en todo el tiempo. Entonces, fue el último juez, restableció el sacerdocio y se convirtió en un profeta. Vamos a ver otro personaje. Ya creo que lo dije ahorita, preciso. Sansón es el que continúa. Nos vamos a volver unos capítulos atrás en el libro de Jueces. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 13, del 1 al 5. Jueces capítulo 13, versículo de 1 al 5. Dice, entonces, cuando yo diga, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿qué libro es ese? El de Jueces, ¿sí? Lo que les decía, ese ciclo que se volvía y se repetía. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuánto? Por 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces, algo que yo he visto en la palabra de Dios es que Dios no es predecible. Como lo hizo así con la hermana, eso yo creo que conmigo también va a ser así. Eso tenemos que quitarlo de nuestra mente, ¿sí? Lo que hizo Dios conmigo, el ejemplo que hizo conmigo,
esa es mi historia. Pero en cada uno de nosotros Dios va a hacer una historia diferente, ¿sí? Y aquí llamó a 3 personas con un propósito de 3 maneras diferentes. Entonces, a Ana, ¿cómo era? Una mujer estéril, se conoce el nombre del esposo, se llama Elcana, y ella se lo dedica a Dios, ¿sí? Si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti. Aquí cambia un poco. Aquí, ¿cómo se llama la mamá de Sansón? Pregunta para cuando lleguemos al cielo. ¿Cómo se llamaba la mamá de Sansón? No aparece el nombre, no aparece el nombre. Pero aparece el nombre del papá, Manoa. ¿Sí? Manoa. ¿Y qué se repite de pronto? Que ella también era, ¿qué? Estéril, no podía tener hijos. Entonces, vemos también que iban a ser un primogénito. Un primogénito. Y vamos a ver rapidísimo qué significa ser nazareo. Número 6 del 1 al 8. Número 6 del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni frutiño, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. En todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. En todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja por su cabeza hasta que se cumplan los días de su consagración a Jehová. Será santo y se dejará crecer el cabello. Durante todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona que muerta, ni aun por su padre, por su madre, por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, pues la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato estará consagrado a Jehová. Entonces, hay una característica acá, ¿cierto? Que es el mismo ángel del Señor que le dice qué es lo que debía hacer, ¿sí? El esposo, cuando esta mujer le cuenta a su esposo, a Manoa, lo que había sucedido, este hombre, no, pero ¿cómo así? Yo necesito hablar con él. Y entonces, él ahí en el versículo 12, cuando vuelve y se aparece este ángel del Señor, entonces, de Jueces 13, versículo 12. Entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? O sea, vemos acá la preocupación del papá, ¿sí? Bueno, tú me estás entregando, tú me dices que va a venir, que mi esposa va a tener un hijo, pero que hay que cumplir algo muy estricto. Entonces yo necesito saber qué es lo que hay que hacer. El ángel de Jehová contestó a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Pablo también en cierta ocasión cumplió un voto de nazareato. Eso está en Hechos 18. Él lo hizo, una vez se rapó y hizo un voto de nazareato. Y aunque Sansón fue escogido por Dios antes de nacer, hasta su muerte, porque ese era el plazo de ese nazareato, antes de nacer y hasta su muerte. Hasta ahí terminaba su nazareato. La instrucción la debía seguir ¿quién? La madre, de la cual no sabemos el nombre. La madre debía adoptar el estilo propio de los nazareos, para que su hijo, incluso desde antes de nacer, estuviera enteramente consagrado a Dios. Este niño debía observar durante toda su vida la abstinencia impuesta a su madre durante el embarazo. Pero de hecho, Sansón no va a sentirse obligado por estas prescripciones. Le da uno tristeza eso, ¿cierto? Uno como padre, uno sí consagrándose, que uno ve esperando que sus hijos, sí, mire hijo, mire el ejemplo, mire lo que estoy haciendo, ¿sí? Mire el ejemplo. Pero Sansón no se sintió identificado con esto.
¿Por qué? Porque incumplió 3 cosas que se le había prohibido. Entonces, vamos a ir rápido ahí a Jueces 14:10. Participó de festines. Sansón, algo que empezamos a ver ahí en Jueces, en este capítulo de Jueces se repite una palabra mucho, desde el versículo 1. Descendió, qué pena contigo, Jueces 14:1. Un momentico y ahorita vamos al 10. Descendió Sansón a Timná. ¿Sí? ¿Cómo les decía? ¿El camino de quién? ¿El camino de la vida es hacia dónde? Hacia arriba. ¿Y Sansón para dónde cogió? Para abajo. Descendió, ¿cierto? Entonces su nivel espiritual, para abajo. ¿Sí? Entonces descendió Sansón a una región. ¿Y qué pasó? Y vio. Entonces descendió y vio. ¿Cuáles fueron sus 2 debilidades? Descender espiritualmente, olvidarse que está consagrado. Eso fue mi mamá, ella es la que se la pasa en la iglesia, yo puedo hacer mi vida como quiera, ¿sí? Ella la consagrada, yo no sé, a ella fue la que se le apareció, a mí no se me apareció un ángel, ¿cierto? Fue a ella fue la que le dijeron que no me podía tomar vino, yo sí voy a gozarme la vida ahí, ¿sí? Y entonces, y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre diciendo: he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: ay, hijo, pero es que no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Ya Sansón, ¿sí? Pero bueno, cuando uno lee esta parte, y nosotros como padres, ¿sí? Y mamás, entonces descansemos en el versículo 4. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. El propósito de Dios se cumple contigo, sin ti o contra ti. Vamos a ver cómo fue ahí el propósito de Dios, ¿sí? Se tenía que cumplir el propósito de Dios. Y entonces en el 5 dice: Sansón, ¿qué? Descendió. Y aparte que descendió, ¿se llevó a quién? Con su padre y con su madre. Cuando llegaron a las viñas, bueno, entonces ahí se encuentra un león joven, y entonces cuando llega y viene el espíritu de Jehová sobre él y destroza ese león con sus propias manos, como si nada. Y luego, en el versículo 7, vuelve otra vez, ¿qué dice? Descendió pues y habló con la mujer, y ella agradó a Sansón. Entonces sigue descendiendo su vida espiritual. Pero ¿se apartó el Espíritu de Dios? No. ¿Pero por qué? Porque el propósito de Dios tiene que cumplirse en esa persona. El 8. Al volver después de algunos días para tomarla, se apartó del camino. Entonces, aparte que descendió, que su problema es lo que él le gusta, lo que él ve, ¿sí? ¿Qué pasó? Se apartó del camino para ver el cuerpo el cuerpo muerto del león, y vio que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿Qué dice el 9? Tomándolo en sus manos, fue comiéndose la miel por el camino. ¿Podía él coger ese cuerpo muerto? ¿Hacía parte del nazareato? No puedes coger nada que sea muerto. Ni siquiera puede ir al entierro de su mamá, de su papá, de sus hermanos, ningún familiar. Eso hacía parte del nazareato, ¿cierto? No lo podía hacer. Entonces, fue a una fiesta, tomaba y cogió aquí el cuerpo del león que había matado. Luego después, más adelante, cogió una carraca, bueno, una quijada de esto, y con esa fue que también mató una cantidad de filisteos. Siguió incumpliendo, ¿sí? Pero el propósito de Dios se seguía cumpliendo en él, ¿sí? Que era, ¿por qué? Porque ¿cuál era la función principal de los jueces? Luchar por la liberación de su pueblo. Se necesitaba alguien que fuera y liberara al pueblo, ¿de quién? De los filisteos. Bueno, entonces,
ya la embarró, ¿cierto? Participó en festines, tenía contacto con cadáveres y culmina su vida haciendo algo que no debía hacer, ¿no? Entonces le salió mal esta primera mujer, quedó viudo. ¿Sí sabían que Sansón quedó viudo? Sansón, le mataron, o sea, la mujer que le había gustado por allá en Timnat, como tuvo bonche ya en la fiesta, o sea, aparte que fue a fiesta, tuvo bonche, tuvo que pagar una recompensa, entonces mató a otros por allá, y de la rabia, eso, o sea, ¿qué pasa en las fiestas? ¿Por qué? Porque no somos llamados a estar ¿a dónde? Afuera, sino que somos ¿qué? Para estar acá. Y cuando él se fue para allá y como su vida descendió, ¿qué pasó? Tuvo problema, mató, a la mujer le mataron y quedó viudo. Por ahí duró un tiempo triste, por ahí, y después más adelante, ahí sí, que un clavo saca otro clavo, entonces conoció a Dalila. Pero Dalila también no le convenía, ¿cierto? Porque tampoco era del pueblo de Israel, sino era una fea, filistea, eso. Debió ser bonita porque para que le hubiera puesto el ojo, pero entonces no le convenía. Entonces vuelve y cae, vuelve el perro arrepentido, decía el chavo. Vuelve, otra vez la embarra. Y esta mujer Dalila sí era como más inteligente. Y los filisteos, bueno, mire, si usted logra saber el secreto, ¿cómo es que ese hombre con eso, a qué gimnasio va? ¿O cómo es que hace, cómo es que nos derrota? ¿Cómo es que tiene tanta fuerza? Por favor, ayúdenos a descubrir ese secreto. Y esto se los voy a dejar de tarea. Las tres veces que habla con Dalila, le da pistas de cómo era su vida. Él sabía que era una persona consagrada, que era separada para Dios y que Dios tenía un propósito con él. En esas tres formas que le dijo a Dalila, que fueron fallidas, le fue soltando. Pero como las mujeres son persistentes, Jueces 16-19, eso solo pasaba en ese tiempo, ¿no? Ay, ¿usted por qué tiene el celular con clave? ¿Usted por qué tiene secretos conmigo? Ay, usted sí ve cómo ha cambiado conmigo, que no sé qué. Eso en esa época, ¿no? En esa época las mujeres eran, ahorita no. Pero Dalila sí era, ay, Sansón, ¿usted por qué? Usted de verdad no me ama a mí. Si usted me amara me contaría todo, ¿sí? Entonces le contó el secreto. Jueces, ¿qué? 16-19. Jueces 16-19 dice: hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 gadejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez, ¿ya estás ahí? Sí, eso. Esta vez me escaparé como las otras. Cuando una persona está apartada del Señor, piensa que, no, pero como yo voy de vez en cuando a la iglesia, yo a veces escucho los devocionales, después de vez en cuando, entonces, no, eso Dios, así como me ha librado en otra casa, no, en esta también me salva. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice allá abajito? Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Enseguida los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces ahí vimos que la habilidad de Sansón fue por vista. Y por eso, fuera ojitos. El propósito de Dios, contigo, sin ti o contra ti. Yo creo que con Sansón fue contra ti. Y aprovechando que está Esperancita, decía allá en San Luis que yo nunca había salido, y fue una experiencia, y ella se acuerda, nunca había salido a una funeraria tan feliz como la vez que fui a acompañarlos ese día. Saber que el papá de ella los últimos días que vio la presencia del Señor, eso para mí fue, yo salí con una sonrisa, todavía la tengo,
yo salí con una sonrisa y dije, qué bonito que alguien que se vaya y parte con el Señor tenga sus últimos momentos con el Señor. Mira el lugar para donde vamos. No, eso es una maravilla, ¿sí? Pero las últimas palabras de Sansón, ahí en Jueces 16, 28, Jueces 16, 28 fueron: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha y sobre su mano izquierda. Y gritó Sansón, muera yo con los filisteos. Esas fueron sus últimas palabras. Pero se cumplió el propósito de Dios, que era librar al pueblo de Israel de los filisteos. Hay una frase que he escuchado que prima el bien de la comunidad sobre el particular. Aquí Dios tuvo que obrar por el bien de Israel. Era necesario que muriera Sansón de esa manera, porque en el segundo piso habían 3,000 filisteos. Una estructura que 3,000 filisteos. Y abajo yo creo que por ahí unos 10,000, porque si 3,000 en el segundo piso, abajo por ahí unos 10,000. O sea que mató más filisteos que lo que había matado en su vida. Y eso causó en la región, yo creo que traería paz eso, ¿cierto? Porque ya con esa muerte dijeron, no nos volvamos a meter, por ahora no nos metamos con el pueblo de Israel, porque mire Dios lo que hizo. Entonces, y vamos a ver al último personaje. Apenas me quedé. El último personaje, que es con la letra S. Entonces ya vimos a quién, a Samuel, a Sansón, y quién nos faltará con S. Si el propósito de Dios, estamos hablando que se cumpla contigo, sin ti o contra ti, y vimos que con Samuel estuvo ¿qué? Contigo, ¿cierto? Con Sansón, contra ti. ¿A cuál personaje el propósito de Dios sin ti? No pensé en Salomón. Saúl, muy bien. Ojalá no me esté adelantando unos devocionales, entonces por eso voy a tratar de no dar tantas pistas para que estén en la historia. Saúl, 1 Samuel 9 del 1 al 2. 1 Samuel 9 del 1 al 2. Había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Sí? Mejor dicho, Miss Israel. ¿Sí? Mr. Israel. ¿Sí? Mr. Israel. Sí, porque Miss ahí sí. Mr. Israel. Entonces, mejor dicho, no. ¿Qué pasó? Estamos diciendo que se estaba acabando una época, ¿cierto? Que era la de los jueces. Se acaba la época de los jueces, los últimos 2 jueces, el sacerdote Elí y el mismo Samuel. Se restablece entonces esa época de justicia, el sacerdocio, pero entonces iba a empezar una nueva época, que era la monarquía, ¿sí? Más adelante ustedes van a ver en los devocionales que los 2 hijos de Samuel no estaban andando bien. Entonces el pueblo dijo, no, si los hijos de Samuel no están andando bien, no, ¿por qué no pedimos reyes así como tienen las demás naciones? Bueno, queremos un rey. Entonces empezaron todos ahí, ¿sí? Y Samuel no lo alegró mucho eso, y le dio queja, o sea, ¿qué particularidad tenía Samuel? Él tenía contacto, eso era, Dios, no, imagínate la que me pide, ¿sí? Y Dios, tranquilo, yo todo eso ya lo tenía calculado, yo ya sabía, ¿sí? Les voy a dar un rey conforme al corazón de ¿quién? Del pueblo, ¿cierto? Pero yo después, no se las contó de una vez, pero uno que ya tiene la Biblia, ¿sí? Samuel quedó con la incertidumbre, por ahora no ¿sí? Yo les voy a dar un rey conforme como ellos quieren, ¿sí? Y como el mundo que quiere, Mr. Increíble, Mr. Israel, ¿sí? Entonces, porque él destacaba, ¿no? Él destacaba.
¿Era Saúl un hombre consagrado? ¿Era Saúl un hombre dedicado a Dios, como los ejemplos anteriores? No, Saúl ni siquiera estaba por allá, chino, venga, que se perdieron unas asnas, vaya y las busca, le dijo el papá, vaya y me busca unas asnas, y buscando por allá unas asnas, ¿sí? Fue que Samuel, porque ya Dios le había dicho, chino, bueno, no le dijo así, Samuel, mañana usted va a venir un muchacho así, pinta alto, hemos dicho, usted le va a decir, él va a ser el próximo rey, ¿sí? Entonces cuando usted lo vea, usted ya sabe que, ¿sí? A esta hora, o sea, Dios le decía todo, ¿sí? A qué hora, cómo era, todo. Esa era la comunicación que tenía Dios con Samuel. Entonces, más adelante en los devocionales van a ver eso, ustedes que son juiciosos con la lectura. Pero el día que iban a consagrar a Saúl, como Samuel ya había tenido una conversación en privado con Saúl, mire, chino, ¿usted para qué se pone a buscar asnas? Y usted después va a ser dueño de todo esto, o sea, no, tranquilo. Y además esas asnas ya aparecieron, entonces usted no se preocupe por eso, ¿sí? Pero entonces él convocó a todo el pueblo de Israel, a todas las tribus, y empezó por suerte, ¿no? Esta tribu no, esta no, hasta que llegó ¿qué tribu era esta? Una tribu de Benjamín, ¿sí? Hasta que llegaron a la familia de Cis, el papá. Y entonces, el hijo de él es el que va a ser el futuro rey. ¿Saúl será que estaba ahí en esta reunión? Los que son estudiosos de la palabra, Saúl estaba escondido. O sea, era un hombre alto, pero no era valeroso. O sea, es una persona que no es valerosa al llamado. Hermano, venga, conságrese, mire, busque el Señor, mire que Dios tiene grandes cosas con usted, hermano, mire, por favor, mire, asista, mire, lo necesitamos acá en el ministerio. Y cuando, reunión de los 70, y empieza el pastor, y fulano, no, sí, bueno, yo no quiero echar vaina, no me gusta eso, pero entonces, y así pasó con Saúl. Saúl no estaba buscando ni reinado, ni ser consagrado, nada de eso. Pero se tenía que cumplir el propósito de Dios. El pueblo pidió rey, pues Dios les iba a dar un rey, ¿sí? Y como el pueblo, ¿cuál era la característica de nosotros como ovejas? ¿Sí? Como pueblo es que fácilmente nos descarriamos, ¿sí? Necesitamos de la dirección de Dios. Entonces Saúl le pasó eso, desobedeció un mandato de Samuel. Samuel le había dado una instrucción, chino, para que usted le vaya bien, usted solamente obedézcame a mí, yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Prácticamente el rey era como una figura para mostrar, porque a la final el que estaba detrás, que era el sacerdote, era el que tenía que, Dios manda a decir que vayan a pelear contra los filisteos, que le da la victoria. Entonces voy a ir a pelear contra los filisteos, ya tenía asegurado, ¿sí? Pero cuando el rey hacía cosas que no estaban conforme a la voluntad de Dios, pues fracasaba, ¿sí? La Biblia dice que el pueblo se alegra cuando el justo, ¿qué? Gobierna, pero cuando el injusto, el pueblo gime, ¿sí? Entonces vienen derrotas. Entonces, por eso la importancia de que aquella persona que gobierna tenga personas a su alrededor que le hablen de Dios. Mire, es que mire, es que piensas hacer esto, lo otro, pero no sé, no tengo paz en Dios, ¿sí? Entonces, Saúl desobedeció y fue desechado. Eso lo van a ver más adelante en los capítulos 13 y 15. Entonces, atentos a esos días de los devocionales. Entonces, el propósito de Dios se cumplió y se cumplirá. ¿Cuál es el deseo de mi corazón? Que ojalá seamos esos Samueles, ¿sí? Que podamos estar atentos a lo que Dios quiere en nuestras vidas y que podamos tener esa conversación con Dios, porque Él nos enseñó que es nuestro Padre. Entonces, no le tengamos miedo a nuestro Padre. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, esa es la mejor enseñanza que les puedo dar hoy. Dios es nuestro Padre, tiene un propósito con nosotros y la palabra de Dios dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Eso lo dice, ¿sí? Entonces, estos ejemplos que permite la palabra es para que no caigamos en eso. No nos creamos tan sanzones, tan fuertes, ¿sí? Necesitamos del Señor.
¿sí? No creamos que no la sabemos todas. Yo necesito del Señor, yo cada día, Señor, ayúdame, ¿sí? Que no sean mis palabras, sino tus palabras. Y tampoco nos la creamos porque ya me eligieron, entonces no necesito consagrarme. Entonces voy a hacer, no voy a obedecer lo que me dicen, voy a actuar conforme a lo que yo pienso y hago. Y de pronto puedo pasar como Saúl, que se ha desechado, ¿sí? Y Dios dice, vamos a leer ahí esa parte, dice 1 Samuel 15, 22, y con ese termino. 1 Samuel 15, 22. ¿Alcanzó la canción? Sí. Sí, listo. Aquí me acaban de decir que tengo tiempo extra. 15, 22. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Si quieres, ve colocándolo. Vamos a estar escuchando una canción y le compartí a mi esposa. Y esto es algo personal mío. Me aplicaron la vacuna un domingo. Salí de la iglesia y me fui, si quieres, ve, y me apliqué la vacuna un domingo. Esa noche me dio un dolor de cabeza, la vacuna ahorita contra el COVID. Y yo dije, ¿y si me muero? Ay, yo también tengo derecho a pensar. Si me muero. No, vino, ¿sí? Recuerden a Ana, ¿sí? Lloró, sentía, ¿sí? Nosotros somos seres humanos y sentimos, ¿sí? Mientras estemos acá, y yo dije, si me muero. Y vino esta canción a mi corazón y me dio paz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Sé que estás obrando, Señor, porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando. Tu perfecta Gracias, Señor, yo te doy, Padre amado, Señor, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, Padre amado, Señor. Tu palabra me enseña que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos creer en ti, no como la gente piensa, no como yo pienso, creo, o como me han enseñado, como me ha enseñado la tradición, que te muestran como un niño que no creció, o aún que se quedó en la cruz, o que está caído por allá en un cerro, sino como dice tu escritura, Señor, como dice tu palabra, Señor. Ayúdame a entender y a creer en Jesucristo como lo dice la escritura, Señor. Y tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y que te fuiste a preparar morada para nosotros, Señor. Y que no nos ibas a dejar solos, Señor. Que ibas a dar a tu Espíritu Santo para que guiara a tu iglesia, Señor, a tu congregación, Señor, a tus ovejas, a tus santos, Señor. Ayúdanos a buscar la consagración, ayúdanos a ser dedicados para ti, Señor, y poder cumplir el propósito de Dios conmigo, Señor. Que tu voluntad se haga en mi vida, Señor. Yo te pido, Señor, que así como dice tu palabra, que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará y la perfeccionará. Gracias, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor, y te decimos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos a estar atentos a los tiempos, Señor. Ayúdanos a ser fuertes en estos tiempos, Padre amado, Señor, y a no confiarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Vamos a orar por la ofrenda. Mientras Sofi pasa, voy a estar orando. Señor, yo te doy gracias, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, porque la mejor ofrenda, Señor, que a ti te agrada, Señor, es la obediencia, Señor. Más que los sacrificios, nos explicas, Padre amado, Señor. Y queremos, Señor, ser ofrendadores, diezmadores, que damos, Señor, con alegría en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú amas al dador alegre, Señor. Que no lo hacemos por necesidad ni por obligación, sino porque hemos entendido, Señor, que tú quieres, Señor, que la obra crezca, Señor. Que tú quieres, Señor, que no haya ningún necesitado en la congregación, Señor. Oramos por todos aquellos que están pasando necesidad, Señor. Pero más que una necesidad económica, Señor, es que no te han conocido a ti, Señor. Porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres el que perdona y el que restaura, Señor. Todo procede de ti, Señor. Y queremos venir a la fuente que eres tú, Señor. Que tú eres el que provee todo, Padre amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Los anuncios para esta semana: mañana jueves a las 7 de la noche, allá en Huasca. El sábado el ayuno, desde las 8 de la mañana, aquí en La Calera, hasta las 12. Y la reunión de los jóvenes a las 4 de la tarde. Y los domingos las reuniones habituales, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Aquellos que están en la clase, vengan por favor a la clase, que los esperamos. Tantas cosas que, mire que yo aprendo tanto, ¿sí? Yo la enseñanza, pero yo soy el que primero aprendo. Entonces, bienvenidos. Hoy les adelanté alguito, pero vengan, quedan pendientes a clase. Y no, sigamos, porque el camino de Dios es ¿hacia dónde? ¿Para quién? Para el entendido. Muchas gracias. Dios los bendiga.